Vamos, me pidieron dos temas. Uno de accidentes cerebrovasculares y uno de infección del sistema nervioso central. El de accidentes cerebrovasculares lo vamos a dar en dos grupos: infarto primero y luego hemorragia. El accidente cerebrovascular es una pérdida súbita de la conciencia, de parálisis ocasionada por hemorragia o bloqueo de una arteria del cerebro por la presencia de un trombo o un émbolo. El 75% de los accidentes cerebrovasculares es infarto y el 25% hemorragia. Del infarto, la causa evidente se tiene en el 75% y sin causa aparente un 25%. El infarto con causa evidente, un 66% es trombosis y en lo restante, embolia. Aquí tenemos pues un corte de parénquima y aquí el homúnculo que los neurólogos conocen muy bien y que los radiólogos tienen que procurar recordarlo de cuando lo estudiaron y conocerlo para poder comprender mejor qué es lo que está ocurriendo con el paciente que tiene determinada clínica para hacer la correlación con las imágenes. En las arterias, esta es la arteria cerebral anterior. Si el lugar de obstrucción puede estar aquí. Las cosas que puede producir es un infarto del área de la pierna y trastornos de la micción. La arteria cerebral media. Si la lesión está aquí, en la zona del lóbulo temporal, la corteza sensorial está comprometida. Y en la arteria cerebral posterior, miren ustedes, las oclusiones, si están a nivel de las ramas penetrantes, el infarto estará en la parte posterior de la cápsula. Si es más posterior, el infarto va a ser de la corteza occipital. Y si el infarto es anterior, estará en relación con el lóbulo temporal. Este es el polígono de Willis. El polígono de Willis tiene cualquier cantidad de anomalías, todas las que se les puedan ocurrir y nos quedamos cortos. Entonces, no debemos asombrarnos si nos falta una comunicante posterior, si nos falta la comunicante anterior. Son anomalías del polígono. Pero de todas maneras, el polígono trata de cubrir las zonas en las que falta la irrigación y abre comunicaciones dentro del anillo del polígono. Es importante saber cuándo estamos viendo al paciente con un accidente cerebrovascular. Si es pediátrico,
Debemos pensar en enfermedad cardíaca, congénita, displasias, meningitis, disección, traumatismo y trombosis venosa. Si es un adulto joven, embolia cardíaca, arteriosclerosis, consumo de drogas, disección arterial, problemas de coagulación, vasculitis, trombosis venosa. Y si es geriátrico, arteriosclerosis, embolia, coagulopatías, la amiloidosis, vasculitis y trombosis venosa. Aquí tienen un reblandecimiento. Entonces, aquí quiero que nos quede bien el dato. Nosotros hablamos primero de un infarto. Entonces, la lesión está a nivel de célula, está a nivel extracelular, pero conforme van pasando los días en que esa zona no está irrigada, cuando hacíamos cortes anatomopatológicos, nosotros veíamos que el parénquima en esa zona de falta de irrigación se ponía más blando. Y entonces decíamos que estaba reblandecido. Y ahí viene la palabra de reblandecimiento, que es el accidente crónico. Le llaman también encefalomalacia, que es lo mismo. Entonces, cuando hablamos de un proceso agudo o subagudo, le llamamos infarto. Cuando hablamos de un proceso crónico, podemos decirle reblandecimiento, podemos decirle proceso encefalomalacia. Siguiente. Miren aquí. Cuando falta parénquima, generalmente el ventrículo crece porque le queda espacio para crecer. Siguiente. Miren, cuadros crónicos, miren los huecos por la encefalomalacia. Aquí miren un reblandecimiento crónico en calota protuberancial por un problema de arterias del sistema vertebrovascular. Pero el reblandecimiento puede también ser hemorrágico. Recuerden ustedes que cuando hay una zona de reblandecimiento, el organismo trata de defenderse y entonces se abren un montón de vasitos para tratar de irrigar la zona que está dañada, y eso puede traer consigo un infarto hemorrágico. El accidente isquémico transitorio. Ya Hipócrates lo describía muy bien. O sea, no es nada nuevo. Y decía que los ataques inusuales de envejecimiento y anestesia son signos de que va a ocurrir una apoplejía. Son signos de una apoplejía inminente. Aquí tenemos una angioresonancia. Aquí están las carotidas primitivas, las bifurcaciones. Aquí tenemos el sistema vertebrovascular. Y aquí tenemos una carótida normal, carótida primitiva, bifurcación, carótida externa, y aquí tenemos una estenosis carotídea. Aquí, una estenosis carotídea severa, se ve una gran disminución del porcentaje. Este es el normal. Ustedes conocen ya los datos
que uno busca en un infarto agudo, en una tomografía. Se ve la hiperintensidad en la arteria, el colapso de la cisterna y de los espacios subaracnoideos en la zona afectada. Aquí tenemos las imágenes en resonancia. En resonancia, la zona afectada va a presentar una hipointensidad en relación con el resto del parénquima. Y cuando se le pone contraste, vamos a ver la hiperemia de la zona. Este es un T2, este es un T1. El contraste siempre se pone en T1, porque si lo pusiéramos en T2 no podríamos verlo bien. Tenemos entonces en el T2 la hiperintensidad en la zona afectada, y aquí está con contraste y vemos la hiperemia de la zona. Bien, y la lesión. Y miren la con contraste. Entonces tenemos un infarto subagudo en fase de hiperemia. Miren, este es un T1 hipo. Este es un T2 hiper. Miren este T2. Miren cómo se ve mejor la hiperintensidad en la secuencia FLAIR. Miren el T1. Miren cómo se ve la hiperemia con el contraste. Miren la hiperemia. Miren la lesión con la hiperemia. Es el infarto subagudo en fase de hiperemia. En cambio, el infarto crónico hace un hueco, malasia, y está a nivel de tálamo. T1, vamos a ver lo que tiene agua oscuro, y lo que tiene agua blanco en el T2. Entonces aquí estamos viendo ya no es un infarto, ya es un reblandecimiento, un hueco que se ha producido una malasia. Siguiente. Miren. Y la atrofia, miren. Siguiente. Miren un infarto crónico, severo. Siguiente. El infarto crónico, el reblandecimiento ya, la falta de parénquima, hemos dicho, conlleva el agrandamiento del ventrículo en el lado donde falta parénquima. Y aquí lo vemos bien evidente. Vienen los ventrículos laterales, este es el núcleo, la zona del núcleo ventricular, el ventrículo caudado. Miren el T1, miren el T2, miren cómo está más grande el ventrículo en la zona del reblandecimiento. Aquí tenemos una zona de infarto. Miren, aquí falta una carótida. Siguiente. Miren, aquí tenemos un infarto en el cerebelo. Miren. Hipo.
En la tomografía, recuerdan el infarto reciente, sin contraste isodenso. No hay variación con el contrario. Subagudo, hipodenso. Se ve mejor con el contraste por la hiperemia. El antiguo, hipodenso, metal. Y no varía con el contraste. Y en la resonancia. El infarto. Vamos a verlo en T1, vamos a verlo en T2 y vamos a ver qué pasa con el gadolínio. Un infarto reciente puede pasar desapercibido en la resonancia. Puede aumentar un poco su intensidad de señal con el gadolínio. En el T2 puede ser hiper o iso intenso. El subagudo ya se vuelve hipointenso. Se puede ver hiperemia. En el T2 es hiperintenso. El reblandecimiento. T1, hipo. Con el gadolínio se puede ver. Y con el T2, hiperintenso. Entonces aquí tenemos la evolución en la imagen del infarto. La tomo y en la resonancia. A los minutos no hay cambios en la toma. A las 2 a 6 horas aparece esa arteria hiperdensa que veíamos. Se ve el compromiso cisternal. Conforme va aumentando el tiempo, va aumentando el edema, ya va dejando de ser el compromiso deja de ser intracelular y se va comenzando el edema vasogénico. Entonces, pues hay un borramiento de surcos, hay una disminución en la atenuación. Esto es la tomografía. El máximo edema aparece en la primera semana y si se pone contraste puede haber realce giral y luego del mes ya se va formando la encefalomalacia. En la resonancia se pueden ver más cosas que con la tomografía. Primero va a haber ausencia de flujo, hay un realce arterial, hay edema, hay la hiperintensidad en T2. Y conforme va pasando el tiempo, esa hiperintensidad se va tornando hipointensa en T1, hay un gran edema, hay un realce giral y se termina en la encefalomalacia también siguiente. Aquí, por ejemplo, tenemos un paciente, este no es nuestro, este es de libro. ¿Por qué motivo? Porque en realidad, cuando los pacientes llegan a los resonadores, cualquiera de ellos ha pasado más tiempo del que a uno le gustaría que haya pasado. Miren la tomo. Bien. Y miren, aquí ha aparecido una otra herramienta, que es la difusión. Hasta ahora hemos estado hablando de T1, T2, flare, contraste, no contraste. Pero la difusión es un elemento sumamente importante. Cuando estamos pensando en un infarto,
debe hacerse cerebro con difusión. Y entonces, miren aquí, pasa la anterior, no veríamos nada. Siguiente, y sin embargo, sacándolo del tomógrafo y metiéndolo a la resonancia, el gran infarto siguiente, subagudo a las 24 horas, ya mírenlo aquí, mucho más evidente, siguiente, y se explica muy bien porque no hay carótida, una trombosis de carótida que ha producido la lesión, que la hemos visto excelentemente con la difusión. Entonces, hasta ahora, lo que necesitamos guardar es que ante la sospecha de un infarto, lo importante es difusión. Ese es el resumen de todo lo anterior. Aquí tenemos infartos en diferentes sitios, otro del cuerpo calloso. Miren aquí, y miren aquí, este es un infarto subagudo. Esta es una difusión. Siguiente. Miren, subagudo, hiperintensidad en la difusión. Siguiente. Miren. Siguiente. Aquí, miren. Protuberancia. Siguiente. Miren. P2. Esta zona acá es un reblandecimiento crónico. Y entonces, ¿qué pasa? Esta es una difusión. Cuando el proceso es crónico, cuando el proceso ha sido agudo, en la difusión hemos visto hiperintensidad. Conforme va pasando el tiempo, esa hiperintensidad se va atenuando y cuando ha pasado mucho tiempo, dejó de ser hiperintenso y se convirtió en hipointenso. Mientras en el mapa de coeficiente de difusión aparente va a ocurrir lo contrario. El infarto agudo, que es hiperintenso en la difusión, se ve hipointenso en el mapa. Y en cambio, el reblandecimiento lo vamos a ver, porque aquí ya hay agua, como aquí y aquí, en las cisternas, en los cuerpos hospitales. Y entonces, en el mapa va a ser hiperintenso. Siguiente. Es importante ver que hay situaciones interesantes, ¿no? Aquí se trabaja mucho en pacientes con altura. Aquí tenemos un infarto, es un flare, un infarto lenticular bilateral en un paciente que presentó síntomas luego de bajar pico. Siguiente. Miren, P1, flare, P2, y es un infarto. La secuencia de difusión es la que nos da la cronicidad del proceso. Entonces, la secuencia de difusión es la secuencia más importante en un accidente cerebrovascular. El reblandecimiento puede traer consigo procesos hemorrágicos. Entonces, hay secuencias, gradiente o secuencias SWAMS, en la cual podemos ver muy bien la hipointensidad en las áreas hemorrágicas. Miren, este infarto es un infarto por embolismo, hay una lesión aquí, hay una lesión aquí. Y es
subagudo. En ambos casos. En caso de embolismo, la difusión nos va a permitir ver si las cosas han ocurrido al mismo tiempo o si hay algunas más antiguas, con la variación en la intensidad de señal que hemos comentado en relación con la cronicidad. Hasta ahí estamos en infarto. Pero hemos dicho que los accidentes cerebrovasculares pueden ser infartos o pueden ser hemorragias. Y entonces, vamos a pegar una revisión rápida en hemorragias. Aquí tenemos un preparado anatómico con la hemorragia típica, talámica, del paciente hipertenso. Siguiente. Bien. Siguiente. Esta es una tomografía vieja, como ven, pero que ahí se veía lo que ahora ya estamos todos acostumbrados. Creo que entonces quedábamos asombrados de la belleza alemana del infarto en la tomografía, que se ve hiper tenso. Bien. Bordeando al ventrículo, pero sin invadirlo y sin meterse a los espacios subaracnoideos. Y eso es importante porque antes, cuando todavía no teníamos tomógrafo, la hemorragia, decíamos, bueno, vamos a hacer una función lumbar y allí nos va a salir sangre y está en el espacio subaracnoideo. Pero a veces no salía sangre porque no estaba en el espacio subaracnoideo, no estaba en el sistema ventricular. Entonces decíamos, este es un reblandecimiento, un infarto, vamos a darle cosas para mejorarle la circulación. Y el paciente tenía una hemorragia. Entonces, es importante cuando ustedes tienen el paciente que llega a la emergencia, que están queriendo ver de qué se trata, la tomografía se hace para ver si hay o no hay hemorragia. Si no hay hemorragia, entonces ya estamos en el terreno del infarto. Cuando es crónico se produce malasia. Y aquí miren la hiperintensidad alrededor. Aquí, que puede ser una gliosis, fíjense, y que toma aquí contraste. Fíjense. En otros lugares de hemorragias, miren, con compromiso cisternal, con reblandecimiento en el otro lado, con invasión a ventrículo, cuernos occidentales. Miren, cuerno temporal, cuarto ventrículo. Y entonces, aquí debemos recordar que cuando hay una hemorragia, la hemorragia puede alterar el pasaje de líquidos cerebrovasculares. Y posteriormente podemos estar viendo cómo va creciendo un hidrocéfalo a presión normal ocasionado por algo que obstruyó parcialmente el pasaje de líquido cefalorraquídeo. Siguiente. Vimos hemorragias profundas. Las hemorragias profundas puede ser por hipertensión, puede ser también por procesos neoplásicos que producen hemorragia, puede ser también, si está a nivel de la base, por aneurisma. Pero si lo vemos a nivel de convexidad, miren aquí la hemorragia, pensemos en una malformación anterior. Entonces, las malformaciones arteriovenosas generalmente
se alimentan por las arterias y drenan hacia el sistema venoso superficial o profundo. Y las hemorragias suelen ser más superficiales que las de los aneurismas, que se rompen a nivel del polígono de Willis y entonces chisquetean sangre al parénquima que está cercano, o sea, profundo. Bien. Antes, solamente teníamos cráneo. Y entonces aquí tenemos una dilatación de vasos que a nivel de la carótida, que nos está hablando de una malformación arteriovenosa. Bien. La arteriografía nos ayudó, nos asombrábamos de ver muy bien las malformaciones cuando todavía no teníamos los seriógrafos y estas cosas con las que ustedes trabajan tan bonito. ¿Cierto? Una hemorragia, miren, una hemorragia subaracnoidea, toda la cisterna, y que están llevando pues a un crecimiento de los ventrículos. ¿Cierto? Los aneurismas se podían calcificar y podíamos decir, ah, mira, esta calcificación, eso es un aneurisma. Siguiente. Y en realidad, al final diagnosticábamos el aneurisma cuando se hacía el corte anatómico y se veía el aneurisma muy bonito. Siguiente. La arteriografía nos permitió verlos, inclusive en una fase un poco tardía, miren cómo está lleno el saco aneurismático. Siguiente. Esta es la zona del aneurisma, llega hasta el aneurisma. Siguiente. Miren el lecho que ha hecho el aneurisma, ¿no? Siguiente. A nivel del sifón, a nivel de la bifurcación. Silviano. Cuando hablamos de hemorragia en la resonancia, es interesante recordar la evolución, cómo va cambiando la imagen en la hemorragia conforme van pasando los días. En menos de un día los glóbulos rojos están intactos, no hay de acá la oximoglobina, la señal en T1 oscura, en T2 brillante. A los 2 días los glóbulos rojos continúan intactos. Ya hay una alteración, ahí está la desoxiemoglobina en T1, lesión oscura en T2, que había sido brillante. Entre las 2 semanas, los glóbulos rojos continúan intactos, pero ya hay una metahemoglobina intracelular que le da brillantez en el T1 y oscuridad en el T2. Y posteriormente, hasta los 21 días, se ha producido ruptura por lisis en los glóbulos, la hematoglobina ya es extracelular, la señal es brillante, la señal en T2 también puede ser brillante, y de más de los 21 días, la hemosiderina con la ferritina, la señal es oscura en T1 y en T2. Miren aquí una hemorragia aguda intraventricular. Miren los ventrículos laterales. El cuerno occipital, el cuarto ventrículo. Esa hemorragia
producida por una malformación arteriovenosa. Miren, la malformación arteriovenosa que ha producido la hemorragia intraventricular que hemos visto. Mira el cuarto ventrículo, la hemorragia. En cambio, aquí ya miren en el T1 la hiperintensidad. Cuando nosotros vemos una hiperintensidad en T1, debemos pensar en dos cosas para arrancar. ¿Esto es grasa o esto es sangre? Si esto es grasa, le hacemos una secuencia de saturación grasa y lo que es hiper lo vamos a ver hiper. Si es sangre, va a continuar hiper. Miren la lección. Este es un aneurisma, un vacío de señal. Miren, acá está la hipófisis. La hipófisis, se recuerdan ustedes, que tiene una porción anterior, la adenohipófisis, una porción posterior, la neurohipófisis. La neurohipófisis tiene contenidos grasos y la vamos a ver hiper en T1. Y aquí tenemos un área con vacío de señal, que es un aneurisma supercelular. Y el T, que lo vemos aquí en la área. También tenemos malformaciones venosas. Aquí tenemos el esquema de un angioma venoso. Y aquí lo vemos con el contraste. Nos gustaría verlo siempre en una fase venosa, pero el angioma venoso puede tener poco flujo y puede que no lo veamos en la fase venosa. Para ver el angioma, lo importante es poner contraste. No todo paciente con cefalea tiene angioma venoso. No todo paciente con angioma venoso tiene cefalea. Pero si tenemos un paciente que tiene cefalea, mejor pongámosle contraste para que no se nos escape un angioma venoso, que es el causante de la cefalea. Y tenemos la hemorragia, de la que la angio no nos da ninguna información. Ese aspecto heterogéneo, aquí lo tenemos en la calota protuberancial, podemos verlo en diferentes partes, que sangra. Aquí vemos sangrado alrededor, y este pues es un angioma cavernoso. Y aquí tenemos el mal llamado aneurisma de la vena de Galeno. Los aneurismas son de las arterias, pero aquí tenemos esta malformación congénita a nivel de la vena de Galeno, que por ese aspecto de sacro se le llamó aneurisma de la vena de Galeno, que sobre el lugar donde está la vena de Galeno va a obturar al tercer ventrículo y va a producir gran hidrocefalia. Además de que el aneurisma va a succionar toda la sangre que pueda para llenar el aneurisma con toda la alteración vascular que presentan estos niños. Hemorragias. Cuando nosotros tenemos una hemorragia, hasta ahora hemos hablado de que la hemorragia puede ser de causa hipertensiva. Hemos dicho que la hemorragia puede ser por una malformación vascular,
Pero la hemorragia puede ser también por otras cosas. La hemorragia puede ser por una arteritis, un proceso infeccioso que produce una arteritis, y generalmente estas arteritis están a nivel de los núcleos profundos, que son los que tienen mayor implicación, y tenemos un T1 en un paciente con VIH y con un proceso hemorrágico. Esta es una secuencia SWAN, que es una buena secuencia para ver hemorragia. Y vemos múltiples focos hemorrágicos en diferentes lugares, en un paciente con una angiopatía amiloide. ¿Y esto? Pero las alteraciones no solamente son arteriales. Aquí tenemos una trombosis del seno longitudinal superior. Siguiente. Esa trombosis del seno longitudinal superior muchas veces puede producir áreas hemorrágicas, porque las venas están queriendo entrar al seno longitudinal superior y el seno longitudinal superior está tapado. Y entonces las venas superficiales que van al seno longitudinal superior se hinchan y se rompen y se produce la hemorragia. Inclusive puede ir a los espacios subaracnoideos. Aquí, miren ustedes el seno longitudinal superior. Aquí tenemos un seno longitudinal superior normal y aquí una trombosis del seno longitudinal superior. Creo que está bien para accidentes cerebrovasculares. Gobierno del Perú. El Perú primero.